Muy buenas tardes, doctor Marchaguara y compañeros del residentado. Mi nombre es Jesús Alberto Castilla Calderón. Yo soy el médico residente de segundo año de la especialidad de radiología del Hospital de Emergencias Grau. Ahora les voy a explicar sobre mi proyecto de telesalud, que es un sistema de alerta y seguimiento para la detección temprana de cáncer de mama. Como introducción, vamos a ver que a nivel mundial, el cáncer que más afecta a todas las mujeres es el cáncer del mama. En el caso de Perú, este llega incluso a afectar a un 19% de todos los cánceres que puede sufrir una mujer. Esto es importante porque estamos viendo que más de 7.000 casos nuevos se detectan cada año de cáncer de mama, de los cuales se detectan en gran mayoría, en un 60% de estos 7.000 casos son ya en un estadio avanzado, un estadio 3, un estadio 4, lo cual dificulta las oportunidades terapéuticas, ya que un cáncer en este estadio no se le da, digamos, no es efectivo lo que es la cirugía. Y la cirugía en el contexto de un cáncer de mama es muy importante, ya que puede llegar a ser totalmente curativa cuando es detectado en estadio temprano, lo cual en la gran mayoría, en un 60% acá en Perú no se logra. Y por ello, el cáncer de mama llega acá a cobrar la vida de por lo menos 15 mujeres por cada 100.000 de ellas. Por eso, viendo también la realidad de otros países, viendo lo que publica lo que es la OPS, vemos que se han generado en otros países programas en los cuales la detección del cáncer es en un estadio más temprano, y no solo esto, sino que se ha hecho de forma automático el cómo se detecta este cáncer y cómo se va informando a los demás agentes que intervienen, es decir, al radiólogo, al ginecólogo, al oncólogo, todos los profesionales de salud que intervienen en el cáncer de mama, lo hacen mucho más directo, mucho más rápido, gracias a la telesalud. Tanto que en Brasil y en México han logrado que ya las pérdidas que se daban por seguimiento, las pacientes que perdían su seguimiento, se ha reducido en un 20% y ha aumentado en un 40% la detección temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que sus pacientes con cáncer, más del 40% se pueden salvar porque tienen ya opción a una cirugía. En líneas generales, la OMS ve que un teleseguimiento es muy efectivo, ya que logra hacer que un 30% más rápido un diagnóstico que sea efectivo, ya definitivo, y aumenta en un 25% la tasa de éxito de los tratamientos. Esto es importante acá en el Perú, ya que vamos a ver cómo el sistema, el dar un reporte que pueda integrar a diversos entes, va a hacer que, uno, la detección sea mucho más rápido. Y eso, al tener detecciones más rápidas, vamos a hacer que se den una decisión clínica muy importante. El cáncer de mama, gracias a lo que es el tamizaje por mamografía, por suerte es uno de esos cánceres que se puede tamizar, se puede prevenir, se puede detectar temprano y tenemos un sistema de clasificación a través del virus que nos ayuda mucho para tomar decisiones. Y estas decisiones clínicas se van a poder tomar de forma más precoz. Más rápido llegamos a una decisión clínica, más rápido damos un tratamiento oportuno, un tratamiento quirúrgico o un tratamiento ya sea por quimioterapia o radioterapia en un estadio que sea mucho más fácil de controlar. Al detectar mucho más precoz un cáncer de mama, hace que mi tratamiento no solo sea el más oportuno, sino que también va a ser uno que me va a gastar menos recursos, porque entre más avanzado sea un estadio de cáncer, ya no solamente es la cirugía, ahora es los coayudantes, la quimioterapia, e incluso viendo ahí es también lo que son los tratamientos con los inmunoterápicos, trastuzumab, es decir, se encarece mucho más el tratamiento para el cáncer si es que yo lo detecto en un estadio mucho más avanzado. Por eso va a ser mucho más eficiente cómo yo distribuyo mis recursos si me enfoco más en la parte preventiva, que va a disminuir
y va a ser ese sistema que yo estoy implementando en que me ayuda, que ya no van a haber diagnósticos tardíos. Y por lo tanto, como ya el cáncer no se va a ser menos diagnósticos tardíos, menos mortalidad, menos pacientes con metástasis, menos pacientes que van a, y innegablemente incluso van a llegar solamente a recibir tratamientos paliativos, eso va a disminuir. También al ser más automatizado, al tener las cosas, digamos, más directas, el paciente va a venir ya con un prácticamente estandarizado, cuándo va a venir, de qué manera, eso ya está protocolizado. Los protocolos de business nos dicen qué hacer en cada situación, pero no lo trasladamos a la realidad. La realidad que en mi caso del hospital de Grau, al ser un hospital del seguro, tiene citas muy prolongadas. Un paciente por pedir una cita solamente por una consulta cualquiera a veces toma 3 meses. Esto va a permitir que se pueda hacer los seguimientos sean mucho más cortos y por lo tanto va a disminuir los tratamientos, como ya había mencionado, que van a ser mucho más costosos. Pero vuelvo a repetir, esto lo estoy concentrando todo esto en mi hospital, en el hospital de Grau, bajo también direcciones o bajo objetivos que se esperan tener a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel mundial tenemos lo que son los objetivos del milenio. Estos objetivos de milenio nos dicen cómo van a tener que ser objetivos sostenibles, perdón, objetivos de milenio que han pasado a ser ahora objetivos de desarrollo sostenible. Y este proyecto se alinea muy bien con estos dos objetivos, que este es una de salud y bienestar, el cual pueda ser repartido de forma equitativa a cada persona. Esto lo voy a desarrollar mucho más adelante en el proyecto. 9 es ya hacer una industria y innovación y una infraestructura que nos permita hacer detectar mejor y de poder detectar mejor lo que son las mamografías. ¿En qué sentido? Tenemos pacientes o mamógrafos que puedan estar tal vez en Ayacucho, que puedan estar tal vez en Huánuco, que pueden estar en Cerro de Pasco, en lugares muy alejados donde tal vez no hay un radiólogo de forma presente. Pero si todo esto lo sistematizamos, podemos hacer que ese radiólogo desde tal vez Lima, desde un centro tal vez de acopios, desde un centro tal vez para toda una provincia, pueda hacer los informes y el mamógrafo estar más a la disposición de los demás pacientes. Y esto va también en línea con lo que es el MINSA, que, que para el 2022-26 está planteando un plan nacional para poder lograr una prevención y control del cáncer. Acá agregando lo que es la modernización y digitalización de estos procesos. Para eso, en este caso, vamos ya a centrarnos un poquito más en lo que es el Hospital de Grau. El Hospital de Grau tiene sí ciertas ventajas frente a otros hospitales porque la digitalización ya ha empezado aquí desde más o menos el año 2017, que ya tenemos un sistema de PACS. ¿Qué es este sistema de PACS? Es el Picture Archiving and Communication System, es decir, un sistema de comunicación de archivamiento de imágenes. Estas imágenes da la facilidad de que se pueden ver a nivel nacional, es decir, que yo puedo ver imágenes de Grau, puedo ver imágenes del Hospital Almenara, imágenes de cualquier otro de los centros de periferia que pertenecen a Grau. Grau, si bien es cierto que la gran red de sede es Almenara, antes de llegar muchos de los pacientes a Almenara ya tienen que seguir un control por lo que es Grau en los casos que no sean tan evidentes o tan de estadios tan avanzados. Por eso aquí se hace más tamizaje. ¿Qué tiene Grau también de favorable? Tiene su mamógrafo, además de eso, tiene la capacidad de hacer mamografías con tomosíntesis, que ayuda mucho más a una detección precoz. Y además de todo esto, sumado a todo esto, tenemos una historia clínica electrónica que me permite dar mejor seguimiento a los pacientes. Es decir, la ventaja de no solamente ver la imagen, sino ver todo el reporte que hacen los demás colegas, las demás especialidades sobre este caso. Esto es sobre la base. ¿Qué me falta en todo caso para poder? No me falta algo que una vez que ya se ha hecho que tenga la imagen,
Una vez que ya se tenga el informe, digamos, del radiólogo, aquí es donde llega la pérdida y el problema, porque desde acá hacia adelante no hay forma de que el sistema, ya sea de admisión o ya sea de las historias clínicas, sepa qué paciente es prioritario, porque no es lo mismo un paciente que me ha salido un BIRAX 0 que un paciente que tiene un BIRAX 5, que no es lo mismo el manejo de un paciente con BIRAX 1. Al paciente con BIRAX 1 sí se le puede decir saque en 3 meses su cita. En cambio, a la paciente con BIRAX 4 es inhumano decirle saque de acá en 3 o 6 meses su cita, porque al fin y al cabo es una paciente en la cual ya se tiene que actuar, porque es una paciente que se puede salvar, bien, haciendo un diagnóstico correcto. Este proyecto se centra justamente en eso, en generar esa alerta, esa alarma para poder salvar más vidas. Entonces vamos a definir algunos términos que son importantes para entender cómo van a funcionar estos sistemas. Tenemos lo que es la hiperoperabilidad. Esto es la capacidad que tienen los diferentes sistemas en que yo pueda acceder e intercambiar información entre ellos de una manera coordinada y que sea mucho más eficiente. Es aquí también, volviendo al punto anterior, una deficiencia de grado y con que tenemos que enfocarnos en que se cumpla. Paciente se hace la mamografía, esta paciente, el sistema solamente lo archiva. No me dice, estos pacientes sí se han tomado la mamografía y estos tal vez no. Lo archiva y sobre ese archivamiento se hace un informe. El médico radiólogo no tiene digamos, puede revisar la lista y ver las imágenes. Una vez que ya emite el informe, no hay forma de que hasta que el paciente llegue a consulta, el ginecólogo que la está evaluando sepa qué informe es o qué paciente hay que darle prioridad, o al personal que está en admisión dando las citas no tiene forma de ver. En este caso necesitamos hacer que tanto el PACS responda rápidamente y le diga al radiólogo toda la lista de pacientes que ya se han tomado, faltan tantos, estas sí, estas faltaron, para poder hacer un mejor seguimiento. Y también un sistema que le diga al personal que da cita en la admisión, estos pacientes son prioritarios, estos pacientes necesitan una cita, o que le diga incluso al mismo ginecólogo, estos pacientes son prioridad, estos son pacientes que tienes que hacerle un seguimiento porque se van a complicar. Nos falta esa parte. Y gracias a esta característica de la telesalud, que es la interoperabilidad, nos va a permitir hacer que los software puedan trabajar mejor. La conectividad, en este caso, es el uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación para acceder a servicios de atención médica de forma remota y gestionar los cuidados médicos. Por suerte, esto sí se da. El médico puede tener acceso a ver la imagen, a ver la historia clínica, a ver el informe. Hay acceso, hay conectividad. Solamente, eso sí, se tiene que conectar a la misma red de salud. Eso sí es una ventaja. Desventaja, que vamos a ver, o mejor dicho, ¿qué problema hay? Muchas veces los médicos no saben cómo acceder a ello. La telemedicina, pues en cambio, va a ser la prestación de estos servicios a distancia mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. La telemedicina es parte de lo que, como radiólogo, por suerte, es parte casi de mis actividades diarias. En parte sí, podría decir que es mixto porque sí se necesita que el paciente esté presente para tomarse la imagen. Sin embargo, la imagen a tiempo diferido se puede informar haciendo mucho más fácil agilizar algunos procesos. La seguridad es principal, muy importante tener una buena seguridad porque esto me va a proteger a los datos de la persona y no olvidar que estos datos, esta información, no dejan de ser parte íntegra de la persona. Por lo tanto, es importante que este sistema tenga una protección de los datos para que no haya un acceso no autorizado, se puedan alterar, se puedan destruir, se pueda difundir. Y para eso está la privacidad de la información, que es el derecho que tienen todos estos pacientes. Todos estos pacientes tienen un derecho para poder controlar quién va a hacer uso y quién va a divulgar la información
que vamos a tomar las medidas, como os voy a explicar más adelante. ¿Quiénes son los principales involucrados? Vamos a dividir en tres grupos principales. Lo que es el personal médico y asistencial, en lo que es el personal de tecnología y gestión de la información y el que se encarga de la gestión administrativa y de coordinación. Dentro del grupo de lo que es personal médico y asistencial, vamos a tener al ginecólogo, que es muy probablemente el primer contacto que tengan todas las pacientes para un tamizaje de cáncer. Tenemos al radiólogo, que se va a encargar ya sea de lo que es la interpretación de la mamografía que tiene la paciente o ya sea de la realización de una ecografía que puede ser complementaria a la radiografía. Y tenemos al oncólogo que se va a encargar ya de ver y dar tratamiento de los casos que hayan salido positivos. Muy bien, el radiólogo no trabaja solo, siempre va de la mano del tecnólogo radiólogo, porque él es el que se va a encargar de tomar las mamografías. Vamos a necesitar también dentro de este grupo a una enfermera que se encargue de dar el seguimiento a los pacientes, de verificar que todos estos pacientes ya que han salido a la alerta va a hacer seguimiento de que estén yendo a sus citas, hacer seguimiento epidemiológico para poder hacer que la paciente no se pierda dentro del tratamiento. Y una psicóloga que vaya acompañando porque también no va a ser tan sencillo que una paciente está todo bien, entre comillas, en casa y de la nada larga alguna alerta que le diga que ya tiene cáncer o que puede tener cáncer y cómo lo va a manejar, cómo es las emociones que va a tener, cómo se puede desbordar. Por eso es importante que pueda tener un rápido acceso a un acompañamiento psicológico. Dentro de lo que es el personal de tecnología y gestión, vamos a tener siempre varias partes a la mano. Un ingeniero biomédico que se va a encargar de tener bien estandarizado los equipos de mamografía, los equipos de ecografía, para poder realizar eh, la técnica que necesitamos. Para hacer una mamografía necesitamos que este ingeniero biomédico esté controlando bien la radiación, cómo se está procesando la máquina, todo lo que es directamente con el paciente. Mientras que el ingeniero de sistema se encarga de la otra parte, cómo esta radiación que ya cayó en la placa, cómo voy a pasarlo al sistema, cómo esto de acá va a pasar y se va a poder ver en la computadora y no solo en la computadora que está en el sistema del mamógrafo, sino que también va a pasar a todas las demás computadoras. Eso necesitamos que lo haga el sistema, el ingeniero del sistema, además de que se va a encargar de que todos los demás sistemas que ya tenemos, como el PAS, como lo que es el sistema de la historia clínica electrónica, estén trabajando de la mano. Un técnico en estadística que nos ayude a recopilar todos estos datos de cuántos pacientes están entrando, cuántos van seguimientos, cuándo no, cuándo sí, porque necesitamos alguien que nos diga que este sistema esté funcionando. Y también, y por lo tanto, también un especialista en eh, lo que es la gestión de digital de salud. En cuanto a la gestión, administración y coordinación, vamos a necesitar siempre un coordinador o un equipo que se encargue de coordinar todo el proyecto. Un gestor de la calidad de salud que nos diga que todos estos procesos que estamos llevando, cómo se está yendo, cómo orientarnos, cómo van los indicadores, qué se puede mejorar. Y una trabajadora social que pueda ir de la mano trabajando ya también, al igual que la psicóloga, directamente con el paciente. ¿Por qué es importante poner trabajadores sociales? Porque muchos de estos pacientes a veces no saben cómo manejar la tecnología, no saben cómo acceder. Muchas veces incluso hay la posibilidad de sacar citas electrónicas y el paciente no como desconoce, no sabe qué hacer, cómo manejarlo. Incluso muchas veces viene a hacer cola hasta las 5 de la mañana en vez de pedir una cita que pueda hacerlo como desde la comodidad de su casa. Pero falta tal vez de capacitación también a los pacientes. Es importante darle alguna charla y ahí está ya la parte de administrativa de coordinación. Vamos a ver cuáles las personas que van a salir más beneficiadas. En primer lugar, sobre todo esto se va a hacer por todas las mujeres que están en riesgo de cáncer de mama. Todas estas mujeres que van a tener ciertos factores que la van a predisponer, van a ser el público más importante, ya sea que sean pacientes que tengan algún tipo de mutación genética, como los genes de BRCA1 o BRCA2, que incluso se transmiten en familia, pacientes que hayan sido expuestas a altas concentraciones de estrógeno,
como lo que son los métodos anticonceptivos. Pacientes ya mayores de 40 años, solamente con ser mayor de 40 años ya es un factor de riesgo. Y el sobrepeso es muy importante. Ahora, estos son generalmente cosas que ya carga la mujer en sí. Sin embargo, hay conductas que, como el alcoholismo o el sedentarismo, que van a aumentar la probabilidad de que sufra de cáncer de mama. En general, eso sí, el proyecto va a estar limitado en esta primera parte en lo que es la red prestacional almenara, de la cual el Hospital Grau es parte. También, sí, no se va a negar que el personal de salud también va a ser beneficiado. En este caso, tanto lo que es el radiólogo, el tecnólogo radiólogo, ginecólogo, el oncólogo, su trabajo va a ser más ágil y esto va a hacer que sea mucho más fácil, se va a facilitar sus labores al tener un sistema integrado que nos permita dar estas alertas. Y por tanto también un gestor de calidad va a ver reflejado que al tener estas pacientes un acceso más rápido al tratamiento, al diagnóstico, un tratamiento más oportuno, va a poder gestionar mejor los recursos del hospital. Entonces, tenemos, como ya venía mencionando, al Hospital Grau, el cual tiene su sistema de PACS, tiene su sistema de historias clínicas electrónicas y el proyecto está proponiendo generar este ya sistema de alerta, un sistema que llega el PACS, llega el informe y ya con el informe apenas se tenga directamente en la historia clínica ya salten alertas que puedan permitir avisar a la paciente. Siguiendo ya estos algoritmos en base a lo que es los resultados del BIRAX, los cuales ya tenemos protocolizados y estandarizados. Y también es que esto tenga que hacerse de forma automática, es decir, apenas ya se tenga el informe, rápidamente ya se pueda seguir los siguientes pasos, que puede ser una cita, que puede ser una biopsia, que puede ser una referencia. Entonces, vamos a ver qué facilidades se tiene para poder generar este sistema. Empezando que sí, por lo menos con Grau ya tenemos dos sistemas que se emplean, tanto para la imagen como para la historia clínica. Vamos a ver en líneas generales a nivel de MINSA ya se está buscando tener una mayor madurez en toda la parte que es salud digital. Vamos a ver que nos va a facilitar que ya tenemos un sistema que está operando, que se puede ir, que tiene esta facilidad de ser solamente interoperabilidad, pueden empezar a trabajar entre sí, solamente que darle ese engranaje que nos falta. Y que por suerte el sistema que se está usando, que es el sistema es un sistema estandarizado, es un sistema que se puede dar en todo el mundo. Además, vamos a ver que se necesitan políticas en las cuales se pueda tanto la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de lo que es la información. Y siempre contar con lo que es un equipo de trabajo, el cual se encargue de hacer una actualización de los equipos que se usa, se pueda dar una capacitación a todo el personal que está involucrado y además vamos a ver que para esto vamos a tener ciertos retos. Van a haber ciertas barreras tecnológicas, incluso ya teniendo una historia clínica electrónica, hay barreras incluso dentro de los mismos profesionales, dentro de los mismos médicos, que o bien no usan el sistema o no lo usan correctamente o se sienten muy limitados al usarlo porque no saben mucho el manejo a nivel de las computadoras. Y esto, por ende, va a generar una resistencia al cambio, al creer que hacer una historia clínica a mano, que es lo que se le hace probablemente más fácil, sea la mejor opción frente a un sistema digital, porque no tienen la confianza de dónde quedan, muchas veces en este caso por temas de ignorancia. También otro de los retos que hay son preocupaciones a nivel ético, porque esta información va a quedar prácticamente en el acceso de cualquier persona. Sin embargo, por eso es importante generar ciertos mecanismos para resolver todos y cada uno de estos problemas.
diseñando ya este sistema, vamos a ver que vamos a tener ciertos requisitos funcionales, como el hecho de tener un mamógrafo, como el hecho de tener un sistema que me permita, en este caso, el de salud, el sistema PAS que usa es un sistema de Cántero. Aquí ya empieza la parte de software en el cual se va a hacer un sistema en el cual vaya a leer el informe del radiólogo sin necesidad que abra la historia clínica el ginecólogo o el oncólogo. El sistema directamente va a detectar que el radiólogo ha puesto principalmente estas cuatro clasificaciones, o un BIRAC 0, o un BIRAC 3, un BIRAC 4 o un BIRAC 5. ¿Qué alerta va a generar dependiendo de cada uno? Al BIRAC 0, automáticamente, cuando la paciente se acerque al módulo para sacar citas, va a salir ya como solicitud una ecografía para que esta paciente no se pierda rápidamente, ya tenga ecografía, a diferencia del sistema actual, que es la paciente se toma su mamografía, pasan unas semanas, es informada recién, pasa un mes o 2 meses y llega al ginecólogo, el ginecólogo recién envía la ecografía y pasan 2 o 3 meses para que le puedan citar para esta ecografía, es decir, casi medio año o un poco más para poder determinar con un berraxero que no me dice información además de cáncer, una ecografía. Pasa mucho tiempo. Este sistema acortaría pasos ya que alguien ya leyó automáticamente el sistema del BIRAX 0. En el caso del BIRAX 3, control en 6 meses. Sí o sí, la paciente ya tiene su control dentro de 6 meses para otra mamografía. En el caso de un BIRAX 4, un BIRAX 5, biopsia. La única diferencia es a qué nivel. Un BIRAX 4 ya sale la alerta que el médico, para el ginecólogo, le pueda ir programando su biopsia o ver citando o ver viendo cuándo esta paciente vaya a biopsia. Eso sí, ya con su control, con su consulta ya a biopsia. BIRAC 5 ya el ginecólogo ya tiene que estar viendo, ya no solamente pensar en qué biopsia hacerle, sino también coordinar con un sistema de referencia, puesto que muy probablemente vaya a terminar en el hospital Almenara para un manejo más oncológico. Todo esto sí se necesita una buena interfaz para que el usuario no se sienta lejos del médico, tiene que sentir que el médico de todas maneras está trabajando con él, porque esa es otra de las dificultades. El paciente ahora viendo este sistema electrónico y que no puede tal vez a veces ver directamente sus resultados, se siente alejado o ya no siendo tan partícipe como antes. Por eso se necesita que esta interfaz no solamente sea amigable con el médico, sino también con el paciente, ya que, ya que este archivo también puede generar sistemas de alerta electrónica en la cual se puedan enviar a través de SMS mensajes a los pacientes para decir a dónde y a qué módulo tenga que acercarse de la forma más detallada, porque es cosa que muchas veces los pacientes llegan totalmente desorientados a un hospital y se pierden solamente por no saber a qué área ir. Y por último, importantísimo, siempre tener una buena gestión de la seguridad y la privacidad de los pacientes, lo cual vamos a pasar a detallar más adelante. Entonces, esto, seguridad y protección de estos datos, ¿a qué se refiere? A que estos datos tienen que estar encriptados. No cualquier persona puede tener acceso a estos datos. Tienen que ser datos que necesitamos, por así decirlo, como ven en la imagen, como un candado. Nadie puede entrar a la historia de la clínica, excepto si tiene una clave. En este caso, sería que el personal médico se pueda dar una autentificación, es decir, tener algún tipo de credencial digital, muy probablemente, en el cual pueda acceder. En este caso, sí, el sistema de historias clínicas electrónicas nos brinda el acceso a través de usuarios y de contraseñas que solamente el médico que se encarga de la evaluación lo conoce. Por suerte, esta parte sí se puede decir que tenemos buen control y que simplemente es expandir este control, este acceso a solamente los profesionales que lo vayan a utilizar y necesitar. Y para que estos controles se den de forma adecuada necesitamos un cumplimiento normativo
que cada cierto tiempo se cambie las credenciales, el no dar las credenciales a cualquier otro usuario que lo pueda usar de forma malintencionada. Y además hacer siempre monitoreos, siempre auditorías que nos permitan revisar de si se está usando de forma adecuada toda esta seguridad, todos estos datos que hayan sido usados de forma adecuada dentro de todo lo que es estos principios éticos de equidad y de protección a la confidencialidad y privacidad del paciente. Además de que aquí sí se tiene que dar capacitación continua, como casi todo el proyecto al ser de telesalud, ser algo novedoso, tiene que haber una capacitación continua al personal. Y volviendo al punto, no olvidar que se tiene que, a través incluso de este sistema de protección de datos, tanto el médico y el paciente no deben de perder esta relación médico-paciente, que es donde se centra todas nuestras actividades como médicos. ¿Cuáles son los procedimientos? Ahora sí, ya el desglosado que he venido hablando paso a paso cómo se va a generar y hacer cada cosa, teniendo la imagen ya en el PAC, ya en el registro. Este estudio, la paciente viene, se toma la mamografía, el estudio va a ingresar al sistema de PACS con todos los metadatos de la paciente, quiere decir su historia clínica, su DNI, su nombre, su edad y todos los datos necesarios para que el radiólogo pueda emitir su informe. El radiólogo va a leer lo que es la mamografía, va a ver si hay lesión, si no hay lesión, dónde se ubica, qué características tiene y pase toda la información descriptiva junto a los metadatos que tiene de la paciente va a generar un informe, una categorización, en este caso bajo el sistema de BIRATS. Y este automáticamente, apenas el radiólogo escriba, ya sea BIRATS 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya va a generar una alarma. ¿En cuáles va a ser principal esta alarma? BIRATS 0, BIRATS 3, BIRATS 4, BIRATS 5. Esto ya en la parte de la gestión de la alarma va a hacer que este sistema estos son los que va a detectar. Y en la historia clínica del paciente va a generar una alarma y que el médico que lo está tratando, que el personal que esté de admisión pueda apenas ingresa a su usuario, apenas ingrese a ver todos los pacientes que estén para el área de consulta, salga el nombre de estos pacientes porque son pacientes que son de prioridad. Y de esta manera el médico va a saber, apenas vea el paciente médico que derivó o inició el estudio de cierto paciente, aparece apenas en todo su usuario, esta paciente es la que ha salido con tal resultado. Entonces, para esto, ya en admisión, el paciente apenas se acerca a admisión, apenas pide una consulta, una cita, también se va a tener que programar lo más rápido posible, dependiendo del grado de si es un BIRDA 4 o 5 en ginecología o en oncología. Entonces, esto a su vez se va a notificar el paciente. El paciente también tiene que estar enterado de cuándo tiene que acercarse, a dónde se tiene que acercar. Y como mencionaba, no solamente es el médico, no solamente es el tecnólogo, no solamente es el personal de informática, sino también otros profesionales de salud como enfermera, como el personal técnico, que nos ayuden a llevar cómo es el control y el seguimiento de este paciente, que se encarguen de darle la orientación necesaria al paciente. Y si en caso los pacientes no están acudiendo, para evitar pérdidas, también se tiene que generar una alerta que nos diga el paciente falló en tal parte del proceso que se está proponiendo para poder remediarlo. Volviendo a enfocarnos, seguridad de datos, importante. Para esto se necesita que el médico que va a tratar, va a hacer el informe, el médico que está ginecólogo o oncólogo, que es el responsable del caso, se pueda autentificar y lo más seguro es a través de una autentificación multifactor, que vaya a dar todos los permisos basados en los roles, es decir, el ginecólogo no va a poder modificar, destruir lo que es el informe del radiólogo, porque no es, si en caso no fuese su opinión, o el radiólogo no modificar a posterior su informe, si es que el resultado no fue favorable o el resultado de la biopsia no fue lo adecuado. Por eso se necesitan los roles que estén bien diferenciados y ambos poder interactuar con toda la información que se pueda del paciente. Y lo último, que tal vez sea el punto más importante, actualmente, es que
se pueda dar una capacitación de cómo se está usando este sistema de forma continua, porque lo que no se capacita, lo que no se usan las personas así con más ánimo de querer usarlo, con más ganas que tengan, va a hacer que si no hay entrenamiento, que si no hay un buen soporte, no lo van a usar. No lo van a sentir un sistema amigable, no lo usan y se va a desperdiciar todo. Además de tener el soporte técnico que apenas haya alguna duda de qué se está, de que por qué no se sube cierto informe, por qué esto pasó, por qué lo otro, pueda responder ante esas inquietudes. Entonces vamos a ver, vamos a tener muchos beneficios, estandarización de los sistemas de alerta, vamos a reducir el riesgo de que se pierdan a los pacientes, el PACS, la historia clínica y las plataformas de alarmas tienen que trabajar de forma con interoperacionalidad. Vamos a garantizar que los datos de los pacientes nadie los pueda utilizar de forma malintencionada. Vamos a hacer que el paciente el personal esté capacitado en generar un uso adecuado de este sistema, como siempre guiándonos de protocolos clínicos, por suerte el BIRAX estandarizado, ya nos dice, como he mencionado, BIRAX 0, complementar con ecografía, BIRAX 3, mamografía cada 6 meses y seguimiento durante 2 años, biopsias en el caso del BIRAX 4 y BIRAX 5 ya urgente a lo que es un oncólogo. También vamos a ver paquetes de formación. En este caso se tiene que hacer manejo de lo que es el sistema de PACS y cómo generar los informes mamográficos, cómo se usa el sistema de alertas y de seguimiento de los pacientes, seguridad de esta información y normativa de cómo proteger los datos del paciente y comunicación efectiva con los pacientes a nivel de telesalud. Importante para esto que participen los pacientes, para ello un buen diseño de esta plataforma en la cual se piensa utilizar, mantener todos los canales de comunicación, ya sea a nivel digital, por correo, por número telefónico, por mensaje de texto, y generar lo que es atención a las que son las poblaciones vulnerables, en este caso, todas las pacientes mujeres mayores de 40 años que están en riesgo de padecer cáncer de mama y generar siempre talleres de educación en salud digital, tanto para personal como para pacientes. Para esto sí, como todo cambio que se quiera hacer requiere de cierta inversión, en el cual vamos a dividir esta inversión, este presupuesto en dos grupos, un costo de implementación inicial y un costo ya operativo y de mantenimiento, es decir, cuánto me va a costar hacer que esté este sistema, porque voy a invertir en un desarrollo del sistema, en la infraestructura tecnológica, en la capacitación de mi personal, en lo que es una adecuación hacia las normativas y certificaciones, en los cuales se debe estar gastando entre unos 300.000 a unos 500.020 soles. Y para ya que este sistema que ya se desarrolló, ya se está usando, cómo hacer que cada año se pueda seguir dando, vamos a necesitar mantenimiento del software, actualizaciones, un soporte técnico, costo de almacenamiento de los datos, capacitación continua y monitoreo de todo este impacto. Debe estar saliendo anualmente entre 1.500 a unos 2.500, perdón, entre unos 150.000 a unos 250.000 soles. Objetivos para ya hacer nuestro monitoreo. Vamos a tener tres tipos de indicadores. Un indicador de estructura, ya que en este indicador vamos a ver cómo está funcionando nuestro sistema operativo de servidores y una buena meta que tenemos que lograr es que más del 95% llegue a tener la disponibilidad de utilizar este sistema. El personal tiene que estar involucrado, debe saber qué hacer, cómo manejar, y para eso necesitamos que por lo menos el 90% de médicos, ginecólogos, tecnólogos, de personal del sistema estén involucrados con este proyecto. El PACS y la historia clínica, una integración al 100%. Acá sí tenemos que, para que este sistema de alerta funcione, tiene que estar integrado al 100% y no ir cada uno por su lado. En procesos vamos a ver cuánto es el tiempo que se va a demorar. Una mamografía, su resultado no debe demorar máximo 48 horas. Por lo menos el 85 pacientes, ya que tiene un BRAF 3, 4 y 5, se le tiene que dar seguimiento, se tiene que ver que esta paciente sí o sí llegue a su consulta. Las alertas tienen que ser por lo menos un 100%, ya se tiene que hacer automático, ya esta notificación no nos puede fallar
y por lo tanto tenemos que por lo tanto las personas que puedan cometer los errores se minimicen. ¿Qué quiero decir? El sistema va a estar alertando a todos, a todos, a todos. ¿Pueden haber errores? Sí, porque el paciente no viene, no supo entender, el médico no supo el sistema, pero por lo menos el sistema tiene que funcionar al 100%. El cumplimiento de una cita, sobre todo en los pacientes que son más críticos, que son las que ya pueden estar o con cáncer o con un estadio más avanzado en por lo menos más de un 80%. Y vamos a ver ya luego de años de estar trabajando con esto, vamos a ver ya las estadísticas de epidemiología general. Esto va a mejorar que se aumente la tasa de detección temprana, poniéndonos como meta por lo menos el 20% en 2 años, en que el tiempo para iniciar el tratamiento, desde que la paciente se toma la mamografía hasta que llega a su tratamiento definitivo, por lo menos que se reduzca en 30% el tiempo que se emplea en ello, que el paciente llegue a tener una mayor satisfacción en un 85% y que ya no se hayan tantas pérdidas, que los pacientes con BIRRA 3, 4, 5 vayan y cumplan con su evaluación y su tratamiento y que no se pierdan en el camino por otros factores. En este caso, esperamos una reducción con este sistema de un 40%. Hay que ver que esto tiene que mejorar para que cumplan todos estos objetivos, todas estas metas. No es algo que vaya a suceder la noche en la mañana. Es algo de que se tiene que innovar y no es solamente un momento en el que se innova, sino es algo que va a seguir avanzando con el tiempo. Para eso necesitamos entender cómo este sistema está trabajando, cómo lo ha aceptado a las personas, los profesionales, los pacientes, a través ya sea de encuestas de satisfacción, a través de ver cómo están los indicadores, a través de cómo están los datos, cómo están aumentando, disminuyendo los casos, la detección, la cantidad de mamografías. Toda esta información me da una retroalimentación y saber en qué situación se está dirigiendo este proyecto y saber plantear, por lo tanto, ya sea estrategias, ya sea un piloto para resolver todas las inquietudes que han tenido los pacientes o los profesionales, hacer reuniones con los demás profesionales para ver qué es lo que ha fallado, qué puede mejorar dentro del sistema y analizar por qué el paciente no se está adhiriendo a este sistema, a seguir con sus consultas. Y en base a todas esas estrategias que se planteen, buscar ya mejorar tanto la experiencia de los usuarios, optimizar los procesos de alerta y de detección y reducir los errores que puedan ocurrirse. Por último, para concluir ya este proyecto, vamos a ver que el sistema de telesalud para estos pacientes de BIRRA 3, 4 y 5 va a mejorar en la detección temprana de cáncer. Y esto, por lo tanto, va a reducir el tiempo de diagnóstico y va a aumentar que se dé un tratamiento oportuno a los pacientes. Proyecto también va a fortalecer lo que es una transformación digital en Perú, que es muy necesaria. Se necesita digitalizar mucho de nuestros procesos para que la información de los pacientes no quede en el aire. Y esto va a contribuir, por lo tanto, a este noveno objetivo del desarrollo sostenible. Y el tercero también, porque va a ser un acceso más equitativo a la atención, si es que se puede dar a mucho más hospitales dentro de la red y, Dios quiera, a todo el país. La digitalización de este seguimiento va a hacer que la carga administrativa, las personas, no vamos a necesitar a alguien viendo, revisando a cada rato, sino va a ser automático. Por lo tanto, va a haber menos carga administrativa, los recursos van a ser más optimizados y se van a reducir lo que son los costos. También lo que es la interoperabilidad, la resistencia a cambio y la privacidad de los datos van a ser desafíos los cuales tienen que ser llevado a cabo mediante una estrategia adecuada para que los pacientes y los profesionales no rechacen este cambio, así como un protocolo de seguridad que permita que la información de los pacientes sea salvaguardada y la sostenibilidad de este sistema va a depender de cuán capacitado se esté dando el personal y de cuánto esto se pueda ir dando en el tiempo para resolver las dudas de cómo los indicadores podamos nosotros evaluarlos, hacerlos tangibles para tomar las decisiones correctas y mejorar siempre, hacer mejoras tecnológicas para mejorar este sistema futuro. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.